chica encuentra vestido blanco que parece perfecto, pero un secreto sombrío la espera. Sofía siempre había sentido que no encajaba en su pequeño pueblo. Mientras los demás hablaban de fiestas y deportes, ella soñaba con un mundo lleno de colores y aventuras. Un día, durante una de sus exploraciones, decidió entrar en una antigua tienda de ropa vintage que había descubierto casi por casualidad, cuyos letreros oxidados la llamaron desde lejos. La atmósfera dentro era mágica. Suaves melodías de jazz resonaban desde un viejo gramófono, mientras el aroma a madera envejecida llenaba el aire. Navegó entre las prendas, cada una con su propia historia, hasta que su mirada se detuvo en un deslumbrante vestido blanco. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Tenía un aire nostálgico y moderno a la vez, con delicados bordados que parecían susurrar secretos del pasado. Su corazón palpita con fuerza. Esto podría ser lo que siempre he buscado, pensó, y no dudó en probárselo. Al colocárselo, una oleada de emoción la invadió. El vestido era perfecto, como si hubiese sido hecho a medida para ella. Pero de repente, visiones perturbadoras la asaltaron. Momentos de un pasado oscuro se filtraron en su mente. Una mujer con la mirada perdida, sombras denunciando su ausencia. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sin embargo, no era capaz de quitarse el vestido. A medida que los días pasaban, la vida de Sofía comenzó a cambiar de maneras extrañas. Los murmullos del viento parecían hablarle. Sombras danzaban en las esquinas de su visión, y un escalofrío constante la seguía. Se preguntaba si todo derivaba de una simple prenda, pero no podía ignorar el creciente sentimiento de que algo o alguien la observaba. Intrigada y asustada, decidió investigar más sobre la mujer que había poseído ese vestido. Las viejas historias de su pueblo empezaron a surgir. Rumores sobre la desaparición de una joven llamada Clara, que había sido vista por última vez en un evento. Cada nuevo hallazgo revelaba secretos oscuros de su pueblo, conexiones entre su propia familia y aquel misterio sin resolver. Pero no estaba sola. Había quienes intentaban resguardar esos secretos a toda costa, susurrando advertencias y acercándose más a ella. Justo cuando estaba al borde de descubrir una revelación aterradora, recibió un misterioso mensaje. «No te acerques más al vestido, o pagarás las consecuencias». El miedo la envolvió. Sentía que estaba atrapada entre dos mundos, y la línea entre el pasado y el presente comenzaba a desdibujarse. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas sin respuesta, Sofía se encontraba en una encrucijada. Ahora sabía que tenía que decidir. Arriesgaría todo, incluso su cordura, para descubrir la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Las sombras que antes eran sutiles ahora se sentían más densas, como un eco que retumbaba en su alma, y la callada promesa de un secreto aguardaba, ansiosa por ser revelado. ¡Hey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removió suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer
cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sofía se sentía atrapada entre la emoción y el terror. Las sombras que antes solo la acompañaban a lo lejos, ahora parecían danzar más cerca. Su aire flotaba la música de jazz, más intensa que antes. Se acercó al vestido que colgaba como un faro entre las demás prendas. Su corazón latía fuerte, casi en desesperación. Sabía que necesitaba saber más sobre Clara, la joven que había desaparecido. Mientras buscaba más información en la peculiar tienda, un viejo libro llamó su atención. Sus páginas estaban amarillentas, pero las palabras brillaban con vida propia. Al abrirlo, los relatos de antiguas leyendas del pueblo la atraparon. Un susurro la llevó a un capítulo titulado La maldición del vestido blanco. Leyó sobre cómo una joven llamada Clara había sido prometida a un noble, pero se había enamorado de otro hombre. Esa traición había desatado la furia de la comunidad, y en una noche oscura, Clara desapareció sin dejar rastro, llevándose un secreto que nunca debió revelarse. Justo cuando comenzó a conectar los puntos, escuchó el tintineo de la campanilla de la puerta. Se volvió y se encontró cara a cara con una mujer mayor, de ojos profundos y una expresión que no podía leer. «¡Eres tú!», murmuró con voz temblorosa. «¡El vestido! Has elegido mal». Sofía sintió un escalofrío helado. «¿Quién eres?», tartamudeó. «Soy la abuela de Clara. He estado buscándola durante años», respondió la mujer, acercándose lentamente, como si cada paso le costara una eternidad. «Siento que ella está en ti. No puedes quedarte con ese vestido. Estás en peligro. Pero necesito saber la verdad». La voz de Sofía se desvaneció cuando la mujer la interrumpió. «¿Necesitas? ¿O estás buscando un final para tu propia historia?», replicó, dejando que la pregunta pesara en el aire. «Porque en esta búsqueda a veces se revelan cosas que preferirías no saber». En ese momento, un grito resonó fuera de la tienda. Fue desgarrador. Sofía y la mujer se miraron, el horror reflejado en sus ojos. Sin pensar, corrieron hacia la puerta. Al salir, se encontraron con una multitud reunida. La escena era caótica. Alguien yacía en el suelo, y entre los murmullos escuchó su nombre: Sofía. Su amigo Daniel, el chico al que siempre había contado sus sueños. Estaba tendido, pálido y ensangrentado. Un frío le atravesó el cuerpo. No puede ser. En el alma de Sofía algo se rompió. ¿Era todo un juego? ¿El vestido? ¿El secreto? La mujer se acercó, tomando la mano de Sofía con fuerza. «No te alejes del vestido. La conexión es más profunda de lo que imaginas. Tu vida y la de Clara están entrelazadas». Todo se volvió borroso. La multitud, los gritos, el vestido. Estaba atrapada, no solo en un pueblo lleno de secretos, sino en una historia que necesitaba ser contada. La abuela de Clara la empujó suavemente hacia atrás. «No puedes dejar que esto te consuma. Tienes que decidir ahora: conocer la verdad o proteger tu vida». La presión y el miedo apretaban su pecho. ¿Qué haría? Sofía sintió que la elección que estaba a punto de hacer podía cambiarlo todo. Las sombras ahora eran más que solo espectros. Eran una advertencia. Sofía se sentía atrapada entre la emoción y el terror. Las sombras que antes solo la acompañaban a lo lejos ahora parecían danzar más cerca, susurrándole secretos inconfesables. La advertencia. En el mensaje seguía resonando en su mente:
Pero había una urgencia que la empujaba, un hilo de curiosidad que no podía romper. ¿Conocer la verdad o proteger tu vida?, pensó mientras contemplaba a la multitud en estado de caos. De pronto, la abuela de Clara la tomó del brazo y la llevó hacia atrás. «No puedes quedarte aquí, Sofía. Esto no es solo un juego». Pero fue entonces, en medio de aquel tumulto, que la visión de uno de los presentes cambió todo. Un hombre se abrió paso entre la multitud. Su rostro era conocido. Era Felipe, el padre de Sofía, con un aspecto pálido, como si estuviera en shock. «Sofía», gritó, los ojos desorbitados, la voz temblando. «Te he buscado. Tenías que quedarte alejada». Sofía cruzó la distancia que la separaba de él y lo abrazó. Pero al instante algo en el aire cambió. Un silencio profundo llenó el espacio, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en el mundo. Fue cuando el hombre que había aparecido tan repentinamente hizo algo inesperado. Comenzó a retroceder, como si tuviera miedo de acercarse. «Felipe, ¿qué está pasando?», preguntó Sofía, retorciéndose entre la confusión y el pánico. Él simuló un gesto de calma, pero sus manos temblaban. «No es seguro», murmuró, y Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Unos murmullos comenzaron a crecer entre la multitud. Una mujer gritó desde el fondo: «¡Él es el responsable!». La tensión se hizo palpable. La atmósfera se convirtió en un vórtice de miedo y acusaciones. Sofía sintió que el aire se espesa. «¿Qué? ¿De qué hablas?». Fue entonces que una joven se acercó. «Era Carla, una amiga del colegio. Él siempre aparece cuando suceden cosas malas», declaró con voz temblorosa. «Sofía, tus sueños, los rumores, todo lo que viene es culpa de él». La multitud comenzó a murmurar más fuerte y el nombre de Felipe pasó de boca en boca, como una maldición. «¡No es verdad!», gritó Sofía, pero su voz se opacó por los gritos. El padre de Sofía se volvió hacia ella. Su rostro ahora se deshacía en desesperación. «No, Sofía, no escuches, no es cierto». Y en ese momento pasó algo horrendo. Un estruendo resonó y las luces de la calle comenzaron a parpadear. Con cada destello, la visión de la joven que había desaparecido, Clara, aparecía fugazmente. Sofía sintió que le fallaba el corazón. «¿Cuánto tiempo has estado escondiendo esto, papá?», exigió, y el rostro de Felipe se transformó en una mezcla de angustia y miedo. «Ya no tengo manera de protegerte, pero no era por mí, era por ti, por tu madre», dijo con voz quebrada. Sofía sintió una punzada en el pecho. «¿Qué sabes sobre ella? ¿Qué sobre el vestido?». El hombre la observó con una tristeza profunda. «Este vestido está ligado a un secreto, Sofía. Uno que no debería haberte alcanzado, pero tú eres parte de esto». El caos continuaba a su alrededor, pero Sofía solo podía concentrarse en las palabras de su padre. «¿Qué significa eso? ¿Qué has hecho? ¿Por qué tienes miedo de la verdad?», preguntó mientras la presión aumentaba en su pecho, dando espacio al horror que la rodeaba. Y en medio de aquel momento desgarrador, un grito desgarrador reventó en el aire y el ruido se cortó de golpe. Una figura sombría apareció al final de la calle, semiemergida de la penumbra. Era otra mujer. Llevaba una capa oscura y su rostro estaba oculto en las sombras. «¡Sofía, el tiempo se acaba!». La esperanza y el miedo chocaron dentro de ella. El rostro de su padre se oscureció. Su mirada la advertía. ¿Era para bien o para mal? «¡No te acerques más!», gritó él. «Regresa ahora». Pero Sofía no podía. Había una necesidad.
un deseo ardiente de descubrir la verdad. El vestido, su vida y el destino de Clara estaban en sus manos. Mientras aquellos gritos resonaban en su mente, una bancada infernal de emociones la agitaba, preguntándose si realmente estaba dispuesta a sacrificar todo en busca de respuestas. ¿Cuántos secretos más saldrían a la luz? El eco de la desconocida mujer cruza el tiempo. La verdad está mucho más cerca de lo que imaginas. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba, pero miró hacia adelante, donde todo había empezado. La decisión que debía tomar resonaba en su corazón. Y antes de que pudiera responder, las sombras comenzaron a cerrarse a su alrededor. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba, pero miró hacia adelante, donde todo había empezado. La figura oscura al final de la calle se acercaba lentamente. Sus movimientos eran casi sobrenaturales. Una sensación de terror helado la envolvió, pero también un impulso irresistible por descubrir la verdad. «El tiempo se acaba», repitió la mujer misteriosa. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. Era como si el aire a su alrededor vibrara con cada palabra. Sofía sabía que no podía retroceder. El vestido la llamaba, un eco de promesas y peligros. Las sombras comenzaron a cerrar el espacio, pero Sofía no podía apartar la mirada. «¡Dime quién eres!», gritó, tratando de atravesar el ruido ensordecedor de los murmullos y gritos de la multitud. La abuela de Clara seguía sujetando su mano, ojos llenos de preocupación. «¡No te acerques, Sofía!». En ese instante algo penetró en su mente, una visión fugaz. Clara, joven y hermosa, sonriendo en lo que parecía una celebración. Pero de repente esa alegría se transformó en horror. La imagen se desvaneció y volvió a sentirse atrapada en la realidad. Sofía sintió que el corazón le latía con fuerza, cada pulsación resonando como un tambor en su pecho. «¿Qué me están ocultando?», gritó, y la multitud quedó en silencio. Un momento de calma tensa. Entonces Felipe se lanzó hacia ella, acercándose con una mirada desesperada. «Sofía, por favor, escucha. No hay seguro aquí». Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y una protección feroz. «¿Seguro? ¿De qué hablas?», replicó, indignada. Fue entonces que el caos estalló de nuevo. La misteriosa mujer avanzó y con un movimiento de su mano, el vórtice de sombras se arremolinó a su alrededor, como un torbellino negro. «Él es el culpable». «¿De qué están hablando?», preguntó Sofía, mientras sentía que el frío la invadía. Una voz familiar surgió del fondo de la multitud. Era Carla, la amiga del colegio. Él siempre está presente cuando las desgracias ocurren. No puedes confiar en él. Los murmullos crecieron, como si una ola de emociones se desbordara. «Es un mentiroso», gritó otra persona. «Las desapariciones, las tragedias, todo es culpa de él». Sofía se quedó paralizada, mirándolo a él, buscando respuestas en un mar de acusaciones. «¿Es cierto, papá?». Felipe dio un paso atrás. Su rostro se tornó una máscara de pánico. Fue un instante, pero Sofía comprendió algo devastador. Las desapariciones. «Clara, tu madre». «¿Por qué?», arriesgó a preguntar, y cada palabra parecía atravesar la atmósfera como un rayo. La mirada de Felipe se oscureció. «Tu madre», musitó, pero el eco de la voz de la mujer la interrumpió. «Vas a perderlo todo». Y en un segundo,
Todo cambió. El estruendo de un disparo resonó, desgarrando el aire. La multitud se dispersó en pánico. Sofía quedó paralizada al ver caer a Felipe al suelo, una mancha oscura expandiéndose rápidamente en su camisa. ¡No!, gritó, mientras corría hacia él. Su corazón se detenía en ese instante. La abuela de Clara gritó, su rostro descompuesto por la angustia. «¡Sofía, no te acerques!». Pero era demasiado tarde. Al caer de rodillas junto a su padre, su mirada ya no era de miedo, sino de profunda tristeza. «¿Por qué, papá?». Con cada segundo que pasaba, la confusión se tornó más densa. «Tenía que protegerte», balbuceó Felipe, ahogado por la sangre. Sofía sentía el suelo temblar bajo ella, una mezcla de shock y dolor recorriendo su cuerpo. El vestido, ese vestido que había entrado en su vida como un sueño, se había convertido en una pesadilla. Entonces, en medio del caos, la mujer de la capa oscura se acercó. «Este destino es inevitable. Tú tienes que elegir, Sofía». Las palabras de la abuela sonaron en su mente. «No puedes quedarte con ese vestido. Tu vida y la de Clara están entrelazadas». Mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba, despojada de certezas, Sofía se sintió más perdida que nunca. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué la unía con Clara? Y lo más aterrador, ¿el vestido era la clave de todo o su condena? El grito de su padre, agonizante y desesperado, resonó en su mente. Las sombras avanzaban. Con un último destello de coraje, Sofía levantó la mirada al horizonte. «¿Qué debo hacer?», susurró, su voz temblando en la inminente oscuridad. Sofía sentía que el mundo se desmoronaba, pero miró hacia adelante, donde todo había empezado. La figura oscura al final de la calle se acercaba lentamente. Sus movimientos eran casi sobrenaturales. El aire se volvió pesado, como si la gravedad estuviera tratando de atraparla. «El tiempo se acaba», repitió la mujer misteriosa, mientras su voz resonaba en el fondo de su mente, como un eco inquietante. «¿Quién eres?», preguntó Sofía, su voz temblorosa. Era como si cada palabra que pronunciaba hiciera que el ambiente se calentara con la tensión. La multitud alrededor permanecía en silencio, atormentada por lo que estaba ocurriendo. La imagen de su padre, tendido en el suelo, se grabó en su mente. La sangre se extendía lentamente, manchando la calle, mientras la realidad se desvanecía alrededor de ella. «¡No te acerques!», gritó Felipe, aunque la desesperación en su voz era evidente. «No es lo que parece». Pero sus palabras se perdieron entre los gritos de terror que crecían. Sofía sintió la presión en su pecho al recordar el momento, cuando el rostro de su padre se llenó de pánico. La figura encapuchada dio un paso más cerca, y las sombras que la rodeaban parecían cobrar vida propia, danzando a su alrededor con un ritmo inquietante. «Sofía, el destino no se puede cambiar», advirtió, acercándose más. «Eres parte de esta historia, una pieza que nunca debió ser movida». «¿Qué historia?», volvió a preguntar ella, aunque la respuesta en su corazón ya la sabía. El vestido, la desaparición de Clara, la conexión con su padre, todo la llevaba hasta este momento. La mujer levantó una mano y de repente todo se detuvo, como si el tiempo hubiera decidido concederles un respiro.
Sofía, armándose de valor, le dijo: ¿Qué secretos guardas? ¿Por qué me persigues? En ese instante, un destello de luz apareció detrás de la mujer. Y una sombra, una figura que se desvanece como un eco, bajando su capucha lentamente. Cuando su rostro quedó al descubierto, no era clara, pero no era la misma imagen que había experimentado antes. Supa, cuando su rostro quedó al descubierto, con fientas ganas de su giro. Cuando su rostro quedó al descubierto, pero no era la misma imagen que había experimentado antes. Era una sombra, una figura que se desvanece como un eco de lo que había sido. El vestido no solo pertenece a Clara, murmuró la mujer, bajando su capucha lentamente. Cuando su rostro quedó al descubierto, cuando su rostro quedó al descubierto, el eco, un eco de lo que había sido. Entonces, el vestido no solo pertenece a Clara, murmuró la mujer. Sofía sintió que el mundo giraba a su alrededor. Era ella, era su propia madre, la mujer que había perdido en la infancia, a la que nunca conoció. Mamá, se forzó a pronunciar, las palabras saliendo entre un sollozo. Multitud estaba en un frenesí. La verdad la golpeó como un rayo. Todo fue por protegerte. Pero el vestido tiene un poder que no comprendes. Está conectado a una maldición que nunca debí permitir que cayera sobre ti. Felipe se levantó del suelo, su rostro pálido, pero con una nueva luz en sus ojos. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, confuso y asustado. Sofía miró a su padre y en ese instante sus ojos se encontraron, revelando un abismo de secretos compartidos. La madre de Sofía avanzó, la voz temblando. Tu pai, él no es quien crees. Él también ha estado atrapado en este ciclo. Las palabras la golpearon. ¿Su padre? La revelación fue devastadora. Una ola de emociones la invadió. En un instante, todo lo que conocía se tambaleaba. Tú eres la razón por la que todo esto sucedió, gritó Sofía con la voz quebrada. ¿Por qué no dijiste nada? El pánico se extendía entre la multitud. La abuela de Clara se congeló, como si el tiempo hubiera girado de nuevo. No puedes creerle, Sofía. Ella te ha engañado. Con el caos a su alrededor, la verdad parecía dividirlos. El rostro de su madre se transformó, y eso trajo miedo a todos. Una explosión resonó por la calle, y un destello iluminó el cielo nocturno. La gente gritaba y corría. Sofía dio un paso atrás, aturdida. El vestido en su cuerpo empezaba a chisporrotear, como si una energía oscura se expandiera. ¡No! Su madre gritó, intentando acercarse a ella. ¡Retíralo! Las sombras que rodeaban a Clara se desvanecieron en un instante, pero la conexión entre Sofía y su madre seguía viva, pulsando en el aire. Todo esto no era más que una manipulación, un laberinto de secretos. ¿Qué parte de la verdad se les había ocultado? Sofía sintió la urgencia crecer. Con el vestido aún sobre ella, era una prisionera. ¿Qué debo hacer?, murmuró para sí, ese destino apretando su corazón. Sabía que tendría que decidir entre seguir descubriendo lo que quedaba oculto o proteger lo poco que le quedaba de su familia. La oscuridad se avecinaba, y el eco de su madre resonaba en sus oídos. La verdad está más cerca de lo que imaginas. Y en ese momento todo se tornó sombrío. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, pero el vestido envuelto en sombras brillaba con una luz propia, reclamando la atención de todos.
La historia de Sofía estaba lejos de terminar. El verdadero miedo apenas comenzaba. Sofía sentía que el mundo se desmoronaba, pero miró hacia adelante, donde todo había empezado. La figura oscura al final de la calle se acercaba lentamente. Sus movimientos eran casi sobrenaturales. El aire se volvió pesado, como si la gravedad estuviera tratando de atraparla. «El tiempo se acaba», repitió la mujer misteriosa, mientras su voz resonaba en el fondo de su mente, como un eco inquietante. «¿Quién eres?», preguntó Sofía, su voz temblorosa. Era como si cada palabra que pronunciaba hiciera que el ambiente se calentara con la tensión. La multitud alrededor permanecía en silencio, atormentada por lo que estaba ocurriendo. La imagen de su padre, tendido en el suelo, se grabó en su mente. La sangre se extendía lentamente, manchando la calle mientras la realidad se desvanecía alrededor de ella. «No te acerques», gritó Felipe, aunque la desesperación en su voz era evidente. «No es lo que parece». Pero sus palabras se perdieron entre los gritos de terror que crecían. Sofía sintió la presión en su pecho al recordar el momento, cuando el rostro de su padre se llenó de pánico. La figura encapuchada dio un paso más cerca, y las sombras que la rodeaban parecían cobrar vida propia, danzando a su alrededor con un ritmo inquietante. «Sofía, el destino no se puede cambiar», advirtió, acercándose más. «Eres parte de esta historia, una pieza que nunca debió ser movida». «¿Qué historia?», volvió a preguntar ella, aunque la respuesta en su corazón ya la sabía. El vestido, la desaparición de Clara, la conexión con su padre. Todo la llevaba hasta este momento. La mujer levantó una mano y de repente todo se detuvo, como si el tiempo hubiera decidido concederles un respiro. Sofía, armándose de valor, le dijo: «¿Qué secretos guardas? ¿Por qué me persigues?». En ese instante, un destello de luz apareció detrás de la mujer. Al darse la vuelta, Sofía vio a Clara. Pero no era la misma imagen que había experimentado antes. Era una sombra, una figura que se desvanecía, como un eco de lo que había sido. «El vestido no solo pertenece a Clara», murmuró la mujer, bajando su capucha lentamente. Cuando su rostro quedó al descubierto, Sofía sintió que el mundo giraba a su alrededor. Era ella. Era su propia madre, la mujer que había perdido en la infancia. La que nunca conoció. «Mamá», se forzó a pronunciar, las palabras saliendo entre un sollozo. «Lo siento, Sofía, nunca debí irme». La mujer comenzó a hablar, pero la multitud estaba en un frenesí. La verdad la golpeó como un rayo. «Todo fue por protegerte, pero el vestido tiene un poder que no comprendes. Está conectado a una maldición que nunca debí permitir que cayera sobre ti». Felipe se elevó del suelo, su rostro pálido, pero con una nueva luz en sus ojos. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, confuso y asustado. Sofía miró a su padre, y en ese instante sus ojos se encontraron, revelando un abismo de secretos compartidos. La madre de Sofía avanzó, la voz temblando. «Tu país no es quien crees. Él también ha estado atrapado en este ciclo». «¡La golpearon!». «¿Su padre?». La revelación fue devastadora. Una ola de emociones la invadió. En un instante, todo lo que conocía se tambaleaba. La abuela de Clara se congeló, como si el tiempo hubiera girado de nuevo. «No puedes creerle, Sofía. Ella te ha engañado». Con el caos a su alrededor,
La verdad parecía dividirlos. El rostro de su madre se transformó, y eso trajo miedo a todos. Una explosión resonó por la calle, y un destello iluminó el cielo, nocturno. La gente gritaba y corría. Sofía dio un paso atrás, aturdida. El vestido en su cuerpo empezaba a chisporrotear, como si una energía oscura se expandiera. No, su madre gritó, intentando acercarse a ella. ¡Retíralo! Las sombras que rodeaban a Clara se desvanecieron en un instante. Pero la conexión entre Sofía y su madre seguía viva, pulsando en el aire. Todo esto no era más que una manipulación, un laberinto de secretos. ¿Qué parte de la verdad se les había ocultado? Sofía sintió la urgencia crecer. Con el vestido aún sobre ella, era una prisionera. ¿Qué debo hacer?, murmuró para sí, sintiendo el peso del destino apretando su corazón. Sabía que tendría que decidir entre seguir descubriendo lo que quedaba oculto o proteger lo poco que le quedaba de su familia. De repente, una sombra emergió detrás de su padre. Era un hombre alto y delgado, con una sonrisa inquietante en su rostro. «¡Sofía!», exclamó. «¡Es hora de que descubras la verdad!». Aquellas palabras dejaron helada a la multitud. Era Iñaki, el hermano perdido de su madre, un hombre que todos creían muerto. Un murmullo recorrió la multitud. «¿Qué? ¡Imposible!», gritó Felipe, con el rostro demudado. «No puedes estar aquí». Sofía, con el corazón en la garganta, sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Iñaki sonrió, sus ojos destilando malicia y orgullo. «Tu madre me encerró, Sofía, y ahora el ciclo debe completarse». La atmósfera se volvió eléctrica. La verdad golpeó como un tsunami, inundando su mente con preguntas. «¿Qué ciclo?». «Todo lo que creías saber es una mentira. Este vestido es solo el comienzo», dijo Iñaki, acercándose lentamente, como si el caos a su alrededor no le importara. Sofía sintió que su mundo se desmoronaba de nuevo. La revelación la impactó tanto que no podía pensar. Todo lo que había deseado saber ya no parecía tan claro. «¡Detente!», gritó su madre, estirando las manos. «En un intento de proteger a Sofía, no dejes que te mienta». Pero la advertencia se perdió en la confusión. El vestido y la desaparición de Clara están conectados directamente a tus raíces familiares. Tu vida, Sofía, es parte de un juego que nunca debió cruzar generaciones, dijo Iñaki, riéndose con tranquilidad. Sofía sintió que el aire se volvía espeso. Los ecos de secretos ancestrales comenzaron a resonar en su mente y, sin poder controlarlo, una oleada de visiones la abrumó. Un legado oscuro entrelazado con la traición y el sacrificio. Todo era más complejo de lo que había imaginado. Cuando el caos alcanzó su punto máximo, el vestido brilló intensamente. Sofía miró alrededor, buscando respuestas en los rostros familiares y extraños, y comprendió que esa noche no solo se trataba de su vida, sino del peso de una historia que debía ser enfrentada. Ahora, la verdad estaba más cerca que nunca, pero el costo podría ser devastador. «¿Qué hacer ahora?», se preguntó, perdiéndose entre el horror y la revelación. La oscuridad se cernía sobre ella y el desenlace no podría ser más incierto. Sofía sentía que el mundo se desmoronaba, pero miró hacia adelante, donde todo había empezado. La figura oscura al final de la calle se acercaba lentamente. Sus movimientos eran casi sobrenaturales. El aire se volvió pesado, como si la gravedad estuviera tratando de atraparla. «El tiempo se acaba», repitió la mujer misteriosa, mientras su voz resonaba en el fondo de su mente, como un eco inquietante. «¿Quién eres?», preguntó Sofía, su voz temblorosa.
La multitud alrededor permanecía en silencio, atormentada por lo que estaba ocurriendo. La imagen de su padre tendido en el suelo se grabó en su mente. La sangre se extendía lentamente, manchando la calle, mientras la realidad se desvanecía a su alrededor. «No te acerques», gritó Felipe, aunque la desesperación en su voz era evidente. «No es lo que parece». Pero sus palabras se perdieron entre los gritos de terror que crecían. Sofía sintió la presión en su pecho al recordar el momento cuando el rostro de su padre se llenó de pánico. La figura encapuchada dio un paso más cerca, y las sombras que la rodeaban parecían cobrar vida propia, danzando a su alrededor con un ritmo inquietante. «Sofía, el destino no se puede cambiar», advirtió, acercándose más. «Eres parte de esta historia, una pieza que nunca debió ser movida». «¿Qué historia?», volvió a preguntar ella, aunque la respuesta en su corazón ya la sabía. El vestido, la desaparición de Clara, la conexión con su padre, todo la llevaba hasta este momento. La mujer levantó una mano y de repente todo se detuvo, como si el tiempo hubiera decidido concederles un respiro. Sofía, armándose de valor, le dijo: «¿Qué secretos guardas? ¿Por qué me persigues?». En ese instante, un destello de luz apareció detrás de la mujer. Al darse la vuelta, Sofía vio a Clara, pero no era la misma imagen que había experimentado antes. Era una sombra, una figura que se desvanecía, como un eco de lo que había sido. «El vestido no solo pertenece a Clara», murmuró la mujer, bajando su capucha lentamente. Cuando su rostro quedó al descubierto, Sofía sintió que el mundo giraba a su alrededor. Era ella, su propia madre, la mujer que había perdido en la infancia, a la que nunca conoció. «Mamá», se forzó a pronunciar, las palabras saliendo entre un sollozo. «Lo siento, Sofía, nunca debí irme». La mujer comenzó a hablar, pero la multitud estaba en un frenesí. La verdad la golpeó como un rayo. «Todo fue por protegerte, pero el vestido tiene un poder que no comprendes. Está conectado a una maldición que nunca debí permitir que cayera sobre ti». Felipe se elevó del suelo, su rostro pálido, pero con una nueva luz en sus ojos. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, confuso y asustado. Sofía miró a su padre, y en ese instante sus ojos se encontraron, revelando un abismo de secretos compartidos. La madre de Sofía avanzó, la voz temblando. «Tu pai, él no es quien crees. Él también ha estado atrapado en este ciclo». Las palabras la golpearon. «¡Su padre!». La revelación fue devastadora. Una ola de emociones la invadió. En un instante, todo lo que conocía se tambaleaba. La abuela de Clara se congeló como si el tiempo hubiera girado de nuevo. «No puedes creerle, Sofía. Ella te ha engañado». Con el caos a su alrededor, la verdad parecía dividirlos. El rostro de su madre se transformó, y eso trajo miedo a todos. Un grito desgarrador rompió el aire. Era Daniel, cuyo rostro estaba lleno de terror. «¡Sofía, escapa!», le gritó, antes de que una figura oscura lo arrastrara hacia las sombras. La multitud se dispersó en pánico, y el horror se apoderó del instante. Sofía sintió un escalofrío. El vestido comenzó a arder en su piel, y ella comprendió. «¡El vestido!», exclamó mientras caía de rodillas. Las llamas surgieron, cobijando su cuerpo, pero no la quemaban. Era como si el vestido la reclamara, disfrutando del caos. «¡No puedo controlarlo!», gritó, desesperada. «¡Retíranos, Sofía!», suplicó su madre.
mientras Iñaki sonreía triunfalmente. ¡Es solo el comienzo! La explosión resonó por la calle y el vestido brilló intensamente. Clara comenzó a desvanecerse, pero un eco de su risa se mezcló con el sonido de la explosión. Y de repente, Sofía lo vio. En medio del fuego y la confusión, apareció otro ser, una mujer idéntica a su madre, pero la diferencia era aterradora. Su mirada era vacía, una sombra del pasado de Clara y su madre, un reflejo oscuro. «Soy la maldición», dijo, con voz fría, y el horror se apoderó de todo. «¿Qué significa esto?», preguntó Sofía, temblando. La mujer sonrió. Sus ojos eran pozos sin fondo. «Eres la última en esta línea. Tu destino ha sido sellado desde el comienzo». Las sombras comenzaron a cerrarse nuevamente, llevándose a la multitud. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Tu madre, tu padre, todo es una fachada. La verdad se revelará y tú serás la portadora de la oscuridad». Con un último grito, Sofía vio cómo el fuego se apagó y todo se volvió borroso. Las luces dieron paso a la oscuridad y ella se encontró en un vacío, enfrentada a una elección aún más devastadora que las anteriores. ¿Iba a ser la portadora de la oscuridad o de la luz? Y mientras las sombras esperaban, ansiosas por consumirla, ¿qué haría ahora? Sofía ficó paralizada no vacío, cercada por sombras y verdades ocultas. El eco de la voz de su madre ainda reverberaba en su mente. «Eres parte de esta historia, una pieza que nunca debió ser movida». El peso de esas palabras se acumulaba en su peito, cuasi como prisión. Nun instante la escuridón se tornó palpable, llena de un miedo que cuasi podía ser tocado. O ambiente alrededor se tornó un frenesí de gritos y pánico. Mas Sofía no conseguía desviar o olhar da mujer que afirmaba ser su madre. Seus olhos, a expresión de desespero, todo falaba de un amor perdido, mas también de un segredo mortal. «Mamá», ella murmuró, la esperanza rodopiando en su corazón, mas la confirmación estaba distante como estrellas. En un céu nublado. «No, no, no!», gritou Felipe, seu pai, emergindo da confusão. Ele parecia mais pálido do que nunca, os olhos cheios de uma mistura de medo e raiva. «Não te acerques mais!», ele implorou. Mas suas palavras eram meras sombras diante do turbilhão que se formava. «Papai, ela é...», começou Sofia, mas a voz de Iñaki cortou o ar denso. Uma risada cínica que ecoou como um trovão. «Querida sobrinha, você realmente não entende nada, não é?», ele disse, transformando sua expressão em uma máscara de triunfo. «Toda essa confusão, toda essa dor, tudo foi para um propósito. O vestido, a sua mãe, isso é apenas o início». Enquanto as palavras deslizavam de sua boca, uma onda de choque percorreu a multidão. A atmosfera ficou pesada, como se um novo destino estivesse sendo traçado. Sofia sentiu que a terra sob seus pés estava se desintegrando. «O que você quer dizer, Iñaki? O que está acontecendo aqui?» Sua voz tremeu, um fio de angústia escapando. Iñaki deu um passo à frente, com um olhar conspirador iluminando seu rosto. «Você é a chave para tudo. Clara não desapareceu. Ela foi mantida em um ciclo para proteger este legado. E agora você está presa nele também». As palavras eram como facas, perfurando a ideia de segurança que Sofia havia construído em seu coração. Seja qual for a verdade, começou Felipe,
Mas o passado se desmoronou como um castelo de cartas. O vestuário que Sofia usava começou a brilhar intensamente, a luz emergindo como um fogo salvador que finalmente a aqueceria, mas com a mesma força que a consumia. Então um grito estrondoso cortou o ar. Um homem surgiu nas sombras, cabelos desgrenhados e olhos vorazes. "Sofia!" ele gritou. E quando a multidão se virou, uma onda de reconhecimento se espalhou. Era Daniel, seu amigo, agora uma vítima do que quer que Inaki tivesse planejado. Com o corpo sobrecarregado de dor, ele se arrastou até ela, olhos cheios de terror. "Sofia, não olhe para o vestido, é uma armadilha", disse ele com a voz arrastada. Era um instante de revelação. O globo de luz ao redor dela se desfez e Sofia viu Daniel. Nas palavras dele, a história se desenrolava. Um outro lado de Clara, uma verdade sombria, ligada à sua família. As imagens inundaram sua mente, como se ela estivesse vendo. De alegria agora tinha um preço. "Daniel!" exclamou, a dor apertando seu coração. A pressão aumentava enquanto a realidade a empurrava para a borda do abismo. Foi quando os olhares se encontraram. Um lampejo de algo mais profundo, uma conexão que poderia mudar o destino. Ele não era apenas seu amigo, mas algo mais. "Fique longe dela!" Felipe gritou, movendo-se para proteger Sofia, mas em seu zelo, ele bloqueou qualquer chance de libertação. A revelação de que Daniel poderia ser mais do que somente um amigo a atingiu com todo o seu peso. Sofia olhou de um para o outro, corpo tenso, coração acelerado. Agora estava claro que a guerra entre os segredos de seu passado e o amor do presente se tornava mais do que apenas sobrevivência. Se você não se afastar, se não deixar Sofia ir, será tudo em vão. A voz de Inaki ecoou, revelando seu verdadeiro jogo. Um eco de risadas perpassou o espaço enquanto a multidão se dispersava em pânico. Um novo senso de urgência a envolveu. O que era verdade e o que era mentira? O que mais estava oculto sob essa montanha de segredos? E quando estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar tudo, uma lâmina desapareceu em um movimento rápido. Não havia tempo. O vestido, agora pulsando com uma energia própria, abrangia não só o seu ser, mas toda a história de sua família ligada a ele. O que viria a seguir? O que a futura obra a aguardava? A confusão se tornava total, e na mistura de emoções e realidades, Sofia soube que o verdadeiro desafio estava apenas começando, e lá no horizonte do desconhecido, um futuro ameaçador e incerto aguardava. Sofia ficou paralisada no vazio, cercada por sombras e verdades ocultas. O eco da voz de sua mãe ainda reverberava em sua mente. "Eres parte de esta história, uma pieza que nunca debió ser movida." O peso dessas palavras se acumulava em seu peito, quase como uma prisão. Num instante, a escuridão se tornava palpável, cheia de um medo que quase podia ser tocado. O ambiente ao redor se tornava um frenesi de gritos e pânico. Mas Sofia não conseguia desviar o olhar da mulher que afirmava ser sua mãe. Seus olhos, a expressão de desespero, tudo falava de um amor perdido, mas também de um segredo mortal. "Mamá", ela murmurou, a esperança rodopiando em seu
coração, mas a confirmação estava distante, como estrelas em um céu nublado. Não, não, não! Gritou Felipe, seu pai, emergindo da confusão. Ele parecia mais pálido do que nunca, os olhos cheios de uma mistura de medo e raiva. Não te acerques mais, ele implorou. Mas suas palavras eram meras sombras diante do turbilhão que se formava. Papai, ela é... começou Sofia. Mas a voz de Nhaque cortou o ar denso, uma risada cínica que ecoou como um trovão. Querida sobrinha, você realmente não entende nada, não é? Ele disse, transformando sua expressão em uma máscara de triunfo. Toda essa confusão, toda essa dor, tudo foi para um propósito. O vestido, sua mãe, isso é apenas o início. Enquanto as palavras deslizavam de sua boca, uma onda de choque percorreu a multidão. A atmosfera ficou pesada, como se um novo destino estivesse sendo traçado. Sofia sentiu que a terra sob seus pés estava se desintegrando. O que você quer dizer, Inhaque? O que está acontecendo aqui? Sua voz tremeu, um fio de angústia escapando. Inhaque deu um passo à frente, com um olhar conspirador iluminando seu rosto. Você é a chave para tudo. Clara não desapareceu. Ela foi mantida em um ciclo para proteger este legado. E agora você está presa nele também. As palavras eram como facas, perfurando a ideia de segurança que Sofia havia construído em seu coração. Seja qual for a verdade, começou Felipe, mas o passado se desmoronou como um castelo de cartas. O vestuário que Sofia usava começou a brilhar intensamente, a luz emergindo como um fogo salvador que finalmente a aqueceria, mas com a mesma força que a consumia. Foi quando um grito estrondoso cortou o ar. Um homem surgiu das sombras, cabelos desgrenhados e olhos vorazes. Sofia! Ele gritou. E quando a multidão se virou, uma onda de reconhecimento se espalhou. Era Daniel, seu amigo, agora uma vítima do que quer que Nhaquia tivesse planejado. Com o corpo sobrecarregado de dor, ele se arrastou até ela, olhos cheios de terror. Sofia, não olhe para o vestido. É uma armadilha, disse ele com a voz arrastada. Era um instante de revelação. O globo de luz ao redor dela se desfez, e Sofia viu Daniel. Nas palavras dele, a história se desenrolava. Um outro lado de Clara, uma verdade sombria ligada à sua família. As imagens inundaram sua mente, como se ela estivesse vendo tudo ao mesmo tempo. Cada lembrança, cada momento de alegria agora tinha um preço. Daniel! Exclamou a dor apertando seu coração. A pressão aumentava, enquanto a realidade empurrava para a borda do abismo. Foi quando os olhares se encontraram. Um lampejo de algo mais profundo. Uma conexão que poderia mudar o destino. Ele não era apenas seu amigo, mas algo mais. Fique longe dela! Felipe gritou, movendo-se para proteger Sofia. Mas em seu zelo, ele bloqueou qualquer chance de libertação. A revelação de que Daniel poderia ser mais do que somente o amigo atingiu com todo o seu peso. Sofia olhou de um para o outro, corpo tenso, coração acelerado. Agora estava claro que a guerra entre os segredos de seu passado e o amor do presente se tornava mais do que apenas sobrevivência. Se você não se afastar, se não deixar Sofia ir, será tudo em vão. A voz de Inhaque ecoou, revelando seu verdadeiro jogo. Um eco de risadas
perpassou o espaço enquanto a multidão se dispersava em pânico. Um novo senso de urgência a envolveu. O que era verdade e o que era mentira? O que mais estava oculto sob essa montanha de segredos? E quando estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar tudo, uma lâmina desapareceu em um movimento rápido. Não havia tempo. O vestido, agora pulsando com uma energia própria, abrangia não só o seu ser, mas toda a história de sua família ligada a ele. Foi então que, em meio ao caos, a sombra de sua mãe se estendeu, envolvendo-a por trás. Sofia sentiu um fio de esperança, mas como um relâmpago, Inaki proferiu uma frase arrepiante. Se você usar o vestido até o fim, descobrirá que não é quem você pensa que é. Sofia deu um passo para trás. Uma cólica de medo se formando em seu estômago. O vestido, a verdade, tudo que agora reunia em um destino aterrador. A visão de Clara apareceu em sua mente. Mas não era a imagem da amiga, e sim outra. Uma face distorcida, um olhar faminto, um reflexo de quem ela poderia se tornar. O mundo ao redor girou. E no instante em que o pânico virou desespero, a luz do vestido, agora não só uma armadilha, mas também uma conexão com um poder ancestral, explodiu. A energia pulsante atravessou a multidão. E Sofia percebeu que ela não seria apenas a portadora da verdade, mas a chave para um destino que poderia mudar não só sua vida, mas a de todos ao seu redor. Uma decisão se aproximava. No vórtice de emoções, secretamente, tudo começou a tomar forma quando o grito de Daniel ecoou. Sofia, você é a única que pode quebrar o ciclo. E com isso, segurando firme o vestido e com olhos cheios de lágrimas, a realidade desabou. O que seria capaz de se revelar nesse desfecho? O que mais poderia acontecer? Sofia sentia o caos ao seu redor se intensificar. O vestido usava uma luz quase mágica agora, pulsando com a energia que parecia viva. As sombras dançavam em torno dela, como se estivessem se preparando para um espetáculo aterrorizante. A multidão gritava correndo em pânico, mas tudo o que ela conseguia focar era o olhar de Daniel. Ele estava ali, lutando e se arrastando, tentando alcançá-la. Sofia, não acredite no que ele diz. O vestido, ele é a chave. A voz de Inaki ecoava. Você não entende, Sofia. Clara não era a única implicada. Esse vestido a conecta a algo muito mais profundo. Algo que você não pode imaginar. As palavras dele a envolviam, tentando prendê-la em uma teia de dúvidas. Chega! Gritou Sofia, o coração batendo descompassado. Ela se lembrou de sua mãe, da força dela. Eu não sou uma peça nesse jogo. Eu vou decidir meu próprio destino. O vestido começou a brilhar ainda mais intensamente. Ela fechou os olhos, sentindo a energia pulando entre seu corpo e a realidade ao seu redor. Você tem que escolher, Sofia, gritou sua mãe. Use a força do vestido, liberte o que está preso. É hora de você quebrar o ciclo. O pulso do vestido intensificou e uma onda de luz envolveu todos em volta. O tempo parecia parar quando Sofia decidiu. Sem medo, sem retorno, ela ergueu a mão, chamando a energia que emanava da peça, e direcionou-a para Inaki. Você não pode controlar isso! Gritou. A luz disparou na direção dele como um raio, e em um instante, o espaço pareceu se desintegrar. De dor e sofrimento, um pesadelo que estava finalmente se dissipando. Agora a verdade será revelada!
murmurou Clara, aparecendo como um espectro etéreo. Ela se uniu à energia e o dia escurecido se iluminou. A conexão entre o passado e o presente se firmou. E o vestido assumiu sua verdadeira forma. Um símbolo de libertação, não de aprisionamento. Quando a luz finalmente se apaga, um silêncio curioso preenchia o espaço. A realidade voltou e as sombras desapareceram. Sofia olhou em volta. Todos pareciam atordoados, mas aliviados. Até mesmo Felipe, seu pai, tinha um brilho de esperança nos olhos. A maldição parecia ter se desfeito. Você fez, Sofia, disse Daniel, finalmente se levantando ao seu lado. Conseguiu. Sofia sorriu, um peso enorme sendo retirado de seus ombros. Mas e agora? Indagou, olhando para sua mãe. Clara sorriu. Agora você pode ser livre. A história não termina aqui. Você poderá reescrever seu futuro. Sofia olhou ao redor e se sentiu poderosa. Sabia agora que a verdade era mais profunda, que as escolhas que faria moldariam não só sua vida, mas também o legado de sua família. Enquanto a multidão se dispersava, a luz do dia começava a brilhar. Sofia sentiu seu coração leve, como se um novo caminho estivesse se abrindo à sua frente. Mas lá no fundo, uma dúvida permanecia. O que mais existia nesse novo futuro? Quais sombras poderiam ainda estar escondidas à espreita? Envolta nesse misto de esperança e incerteza, sentiu o peso do vestido, agora um símbolo de novas possibilidades. A partir daquele dia, cada escolha que fizesse contaria sua história. E estava decidida a não deixar nenhuma sombra obscurecer seu caminho. E antes que as memórias se diluíssem, ela lançou um olhar para o horizonte, onde um novo dia se desenhava. A história de Sofia não terminara, apenas começava. Hey, agora que você chegou ao final dessa incrível jornada, tenho um recado importante. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final emocionante. Ah, e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.